Entonces, el empezar nosotras esta serie para entender esas mentiras que el enemigo ha puesto en nuestra mente y en nuestro corazón, vamos a empezar siempre, como digo yo, desde lo básico. Vamos a ir desmenuzando poquito a poquito. Entonces, a veces la verdad, saber la verdad, no va a cambiar las circunstancias, pero sí va a hacer que cambiemos nosotras en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de actuar sobre esas circunstancias. Entonces, cuando nosotros hablamos sobre las mentiras que el enemigo pone en cuanto al engaño, él ha puesto mentiras en nuestro matrimonio, Él ha puesto mentiras en nuestras relaciones, Él ha puesto mentiras sobre nuestros hijos y Él ha puesto mentiras en nuestra identidad y nuestro propósito con Él. Entonces, ¿qué significa engaño? Pues porque uno habla de engaño y todo el mundo dice, sí, yo sé que es el engaño. Pero vamos a tomarle como el concepto real de acuerdo al diccionario. Entonces dice que engaño es una acción y un efecto de engañar, pero también dice que es la falta de verdad en lo que se cree, en lo que se dice, en lo que se hace y en lo que se piensa. Mire muy bien lo que dice, en lo que se cree, en lo que se hace, en lo que se dice o en lo que se piensa. Y también da otra definición que me gustó mucho que dice que es una ilusión o una apariencia falsa que hace creer que algo que es falso es verdadero. Entonces, el enemigo estaba acostumbrado a trabajar el engaño desde el principio de la creación. Cuando nosotros empezamos a leer la Biblia o conocemos el Evangelio o inclusive sin leer la Biblia, siempre nos han hablado de Adán y Eva. ¿Quién no conoce la historia de Adán y Eva? Esto no tiene que ver ni siquiera con religiones, cultura general, por decirlo así. Y la primera mujer en la humanidad que pasó por el engaño fue Eva. Entonces, ¿qué le pasó a Eva? Si nosotros analizamos, Eva era una mujer que lo tenía absolutamente todo. Estaba en el Edén, tenía el esposo perfecto porque no le iba a ser infiel porque no había sino uno solo. O sea, era la mujer que tenía todo. Tenía abundancia de comida, tenía todo el espacio para ella, era el paraíso, entonces no era cualquier cosa, no estaba en cualquier lugar. Ella no necesitaba nada. Emocionalmente estaba cubierta, espiritualmente estaba cubierta, económicamente estaba cubierta. ¿Qué le faltaba? ¿Qué le faltaba? ¿Qué la llevó a ella a caer en el engaño del enemigo para después de tomar una mala decisión por el proceso del engaño que enseguida se los voy a explicar, pasar de ser a una mujer que lo tenía absolutamente todo, a ser una mujer que fue expulsada del Edén, ¿sí? Que empezó a tener problemas conyugales porque empezó la culpa, es que esa mujer que tú me diste, ¿sí? Aparte de eso, empezaron a pasar trabajos. Fue la mamá del primer asesino de la humanidad. Entonces, una mujer que lo tenía todo, que no tenía necesidad de nada, que estaba en la vida soñada, pasó al otro extremo y tal vez en circunstancias totalmente catastróficas. Ustedes se imaginan qué puede sentir uno de ser mamá del primer asesino conocido en la Biblia. O sea, esto es increíble. Entonces, ¿qué pasó en Eva? ¿Cómo fue que Satanás la envolvió? ¿Qué fue lo que hizo en ella si ella tenía una intimidad directa con el Padre? Es que ella no cayó en el engaño por no conocer a Dios. Ella conoció a Dios. Ella tenía relación. Dios les hablaba. Dios les entregó todo. Entonces diría uno, no, esta vieja estaba loca. No. Entonces, el texto de Génesis no presenta a Eva
como una mujer ignorante o como una mujer malvada. Porque a veces decimos que las que caen, pues, dice, ay, tan boba, es que cayó porque no, porque era muy bruta, porque no sabía, porque no tiene estudios, no tiene nada que ver. Mire que aquí nos dice la palabra muy claro, Eva no era una mujer mala. Eva no era una mujer ignorante. Pues imagínense que ella era dueña. Ella fue la administradora de todo lo que Dios le entregó junto con su esposo. Entonces, ¿cómo alguien llega a entrar a ese proceso del engaño? Entonces, ella pasó de un lugar de paz a empezar a sentirse con culpa, con condenación, con vacíos, con soledad, con tristeza. ¿Cómo te sientes tú después de que caes en un engaño? Después de que tomas una mala decisión y te equivocas. Después de que de pronto dijiste, pero ¿cómo no vi eso? Dios mío, y a veces nos damos palo y decimos, no, tan bruta, pues es que ¿cómo me pasó eso a mí? Pues sencillamente porque el enemigo tiene un proceso para llevarte al engaño. El engaño no te llega a ti en un abrir y cerrar de ojos. Ay, no es que yo fallé porque sí. No. El engaño tiene un proceso y lo vamos a analizar. En Génesis 3, del 1 al 6, dice lo siguiente. Lo primero que Satanás o el enemigo hizo en Eva fue sembrar una duda. Hay un disco por allá, yo no sé si existe, Duda, Bendita Duda. Bueno, no sé si existe, pero hay un disco. Entonces dice, en Génesis 3, 1, 6, Satanás comenzó sembrando duda en Eva. ¿Por qué siembra duda? Lo primero que hace, porque esto que tenemos acá, que es nuestra mente, es el campo directo de Satanás. Es donde él se deleita, es donde a él le fascina apuntar. Porque si él logra poner acá una semillita de maldad y esta semillita la bajamos al corazón, ya. Perdimos, perdimos porque eh, prácticamente materializamos lo que él quiso hacer a través de ese pensamiento. Perdón. Entonces, lo primero que hace el enemigo es decirle a Eva, con que Dios te ha dicho. O sea, él no llegó atacando y diciéndole, Dios no existe, boa, usted para que se va a poner a hacerle caso, ¿cómo así que no vas a poder comer de este fruto? No, él simplemente con la sutileza que lo destaca, le dijo, con que Dios te dijo. O sea, él no llegó a decirle, Dios no existe, en Dios no lo obedezcas. No, él es sutil. ¿Y por qué les digo esto? Porque la mayoría de veces todos esos pensamientos llegan de la manera más sutil del mundo, que son casi, digamos, imperceptibles. No sé si es la palabra correcta, pero bueno. Entonces, cuando Satanás hizo esa pregunta, le sembró duda a Eva. Le sembró duda y empezó el proceso del engaño. ¿Cómo sería entonces hoy en día las dudas que, por ejemplo, el enemigo pone en tu vida? Puede ser que te está diciendo, yo no valgo nada. ¿Será que realmente mi vida es importante? Es que yo no soy suficiente. A mí nadie me ama. Es que yo no soy bonita. Yo no tengo talentos. ¿Yo cómo voy a poder hacer tal cosa? Digamos que esas son dudas que el enemigo va poniendo en tu mente, ¿sí? O sea, nosotras hoy en día no nos diferenciamos de la Eva de hace millones de años. Seguimos siendo mujeres y somos un blanco del enemigo. Entonces, si tú cada vez que recibes una duda no la reemplazas inmediatamente por una verdad bíblica o por una verdad de afirmación, esa duda va a empezar a crecer y se va volviendo dentro de ti como una bolita de nieve.
Otra duda que Satanás puso, que el enemigo puso en la vida de Eva, fue que dudó del amor de Dios. Entonces, ella le puso, ¿cómo así? Me entrega todo y no voy a poder comer de esto. Porque el enemigo empieza a poner las cosas en tu mente de tal forma para hacerte racionalizar los propósitos de Dios. Cuando Dios nos entrega cosas, cuando Dios nos da propósitos, cuando Dios tiene una asignación para nosotras, Él nos entrega todos los recursos, pero también nos pone condiciones. Pero ahí en las condiciones, Él las pone, ¿por qué? Porque nos está cuidando el corazón, porque quiere que crezcamos, porque quiere que seamos formados en carácter, porque nos está madurando, por cualquier razón. Pero es ahí donde el enemigo piensa, no, pero tampoco, no, eso no es necesario, no, pero eso para qué, ¿cierto? Entonces, esa duda también la puso el enemigo en la mente de Eva, como también le puso dudas sobre el perdón de Dios. ¿Será que Dios sí perdona cuando me equivoco? ¿Será que yo sí me puedo levantar de esta? Esas son las dudas que hoy en día tenemos. Porque yo les digo una cosa, el problema no es caer en un pecado. El problema no es tener una indiscreción, por llamarlo de alguna manera. El problema es lo que viene después de que se cae en ese pecado. Porque viene la culpa, viene la condena, viene el señalamiento de muchas personas. Y aunque tú te puedes arrepentir, muchas veces es más difícil levantarse y levantar la cabeza y liberarse de esas cadenas que el enemigo pone por consecuencia de caer en un engaño. Entonces, el enemigo también va a hacer que tú dudes de tu propósito, porque todas niñas, todas, absolutamente todas las que estamos acá y las que Dios escoge, todas tenemos un propósito, pero todas tenemos también asignaciones diferentes. No todas somos para lo mismo, entonces de pronto yo quiero ser como, no sé, la princesa X. Pero resulta que es que la princesa X nació para ser princesa, esa fue su asignación, Dios la dotó de dones, la dotó de talentos para esa misión. Pero de pronto a mí me escogió así en medio de mis imperfecciones, en medio de mis debilidades y me dijo, la necesito así, tal como es, no necesito cambiarla, porque es que a mí no me interesa que usted sea perfecta, a mí lo que me interesa es que usted se deje usar porque es que la que hace la obra no es usted, soy yo. Y entonces ahí uno empieza a entender que todas sí tenemos un propósito, unas en la tarima, otras en nuestros trabajos, otras en nuestros barrios, en nuestras sociedades, pero cada una fue diseñada para algo especial en las manos de Dios. Dios Perdón, el enemigo logra que muchas veces las mujeres dejen de ver su llamado y su propósito por estar más pendientes del llamado y el propósito de otra. ¿Por qué? Porque esa comparación hace que tú sientas más temores, más inseguridades, que te sientas menospreciada, descalificada. Yo se los he dicho a ustedes, muchachas, cuando nosotras empezamos este proyecto de Mujeres de Fe, yo no lo escogí. De hecho, yo tenía planeado cosas muy diferentes y Dios me lanzó al agua así, ¡pum! Ya lo armó en un día, en una semana y lo fue haciendo cada 8 días y ya vamos más de un año. Y la verdad, yo ni siquiera tenía un computador, yo ni siquiera sabía editar un video, yo ni siquiera sabía nada. Y aún todavía muchas cosas no las sé y a veces me cuestiono y le digo, Dios, por favor, pero yo, y él me dice, sí, es que es usted. Y tal vez me expuse y eso me daba miedo, porque uno sentirse vulnerable, uno mostrar su humanidad y mostrar su debilidad no es fácil. Y sentirse el blanco de miradas, yo se los he contado como testimonio. En la tercera mentoría ya estaba recibiendo cantidad de críticas y de cosas. Hablé así, peinése así, no sé qué, module así. Y yo decía, Padre Santo, ¿yo qué voy a hacer?
y eso me daba inseguridad, pero luego Dios me hablaba al corazón y me decía, es que no es usted, usted simplemente déjese usar. Déjese usar, que yo veré si la pongo aquí, si la pongo allá, si la quito, si la bajo. Entonces, cuando uno cumple el propósito de Dios, se deja usar por Dios. Lo demás es añadidura. Entonces, el enemigo logra muchas veces desviarte a ti del propósito por estar tú mirando y comparándote continuamente con otras. Tu llamado es único. Tú puede que no hayas estudiado primaria, que no hayas estudiado un bachillerato, no importa. La sabiduría te la da Dios, la unción te la da Dios, el propósito te lo da Dios. O tal vez pueda que tengas doctorados, máster, especializaciones, pero tal vez te faltaba la unción, el amor, la bondad, algo que Dios tuvo que poner para hacer especial, todo eso que te permitió aprender para ponerlo al servicio de Él. Entonces, el enemigo sabe que nosotras somos poderosas y por eso siempre nos va a hacer dudar del propósito de Dios, pero también nos va a hacer dudar de nuestros matrimonios o nuestras relaciones, porque a él le fascina dividir. A él le fascina destruir. La palabra es muy clara cuando dice que él vino a robar, a matar y a destruir. Y no se equivoca en eso. Él no le importa esperar 1 año, 2 años, 10 años, 15 años y tirar la estocada en el momento crucial. Entonces, hay mentiras, hay dudas que él ha puesto en tu matrimonio, como por ejemplo, ¿será que mi esposo sí me ama? Y nosotras las mujeres, como somos tan emocionales, necesitamos continuamente esas palabras de afirmación y necesitamos continuamente escucharlo. Y de hecho, yo no sé ustedes, pero yo soy una que mi lenguaje del amor también es la afirmación. Entonces yo le digo, papi, ¿me amas? Sí, yo te amo porque necesitamos que nos lo diga, ¿cierto? Pero cuando uno también aprende a conocer cómo es el lenguaje del amor dentro del hogar, muchas veces esas cosas uno las aprende a manejar, pero el enemigo no pierde el tiempo, entonces te pone, ¿será que realmente mi esposo me ama? Tal vez tú estarías mejor con otra persona, o tal vez yo estaría mejor con otra persona. Merezco a alguien que me haga feliz. O peor, decirle a tu pareja, tú mereces a alguien mejor que yo. Mire las mentiras tan absurdas que pone el enemigo que te descalifica al 100%, te menosprecia, te minimiza y tú no puedes permitir eso. También te puede decir, no vale la pena seguir luchando. Aquí no hay nada que hacer. Y muchas de las consejerías que tengo a veces, y muchas de las mujeres que han atravesado divorcios, y muchas de las mujeres que tienen relaciones difíciles, ha sido por no saber sacar esas mentiras a tiempo y por no limpiar su mente de cantidad de pensamientos que nunca fueron confrontados. Otra duda que viene y que es muy difícil a veces de superar es después de una traición, después de que alguien te falla, no solo a nivel de pareja, pero cuando a nosotros nos fallan, se rompe la confianza, se rompe el respeto, se rompen muchas cosas que hay que entrar a restaurar y son muy difíciles. Entonces el enemigo ahí tampoco pierde el tiempo y él empieza a ponerte semillitas como nunca fui suficiente para él. ¿No les ha pasado? Nunca les ha pasado, no les va a pasar, pero a mí me pasa. Cuando también te dice, todos los hombres son iguales. Todos los hombres son cortaditos con la misma tijera. Es que jamás, así como dice el TikTok, jamás volveré a confiar en nadie. Yo no merezco el amor de nadie. Y sé que si yo tuviera una sesión individual con cada una, muchas de ustedes me sacarían no una ni dos mentiras, muchas mentiras que el enemigo les ha venido hablando al corazón. Entonces,
Tenemos que aprender a identificar esas mentiras, porque si esas mentiras las dejamos que cojan fuerza, se van a volver heridas y esas heridas van a gobernar tu vida. Y por eso muchas veces en muchas mentorías he trabajado la parte emocional para llevarlas a esa inteligencia emocional, para enseñarles la madurez emocional. Pero mire que muchas veces todo arranca con un simple pensamiento. Entonces, el enemigo también te va a hacer dudar de tus capacidades, de lo que tú tienes de valor. Porque es que a ti no te determina lo que sabes, a ti te determina es tu identidad. ¿Quién eres tú? Una hija de Dios, una princesa, una heredera con Cristo. Pero cuando tú también dudas de lo que Dios ha puesto a ti, de pronto tú eres buena diseñadora, de pronto tú eres buena cocinera, de pronto tienes habilidades, dones, talentos que no has ni siquiera, muchas de nosotras ni siquiera sabemos que tenemos la capacidad de hacer millones de cosas más hasta que nos enfrentamos a alguna situación determinada. Tú no sabes de lo que estás hecha hasta que te toca, mejor dicho, te tiran la tabla de salvación en medio de un naufragio, ¿sí? Y eso yo lo entendí en las distintas crisis de mi vida. Yo no sabía que podía ser buena administradora, pero me tocó fracasar primero varias veces para aprender a administrar. Yo no sabía que era buena consejera, pero me tocó sufrir muchos procesos para poder aconsejar a muchas mujeres que están pasando o pasaron por situaciones parecidas a las mías. Yo no sabía que podía de pronto, perdón, restaurar hogares, perdón. Pero todos los procesos Dios los ha hecho valiosos para sacar de ahí dones y talentos que uno no conoce. Yo sabía que podía ser creativa hasta que me tocó ser creativa. Entonces, nunca dudes de tus capacidades, porque cuando tú dudas de tus capacidades, lo que vas a hacer es que no vas a emprender, no vas a estudiar, no vas a viajar, no vas a predicar, no vas a liderar, porque siempre va a haber una duda en todo lo que vas a hacer. Entonces, no porque Dios no te haya llamado a un púlpito, no significa que no eres una escogida o que no eres una mujer con propósito. No pensemos que la única forma para sentirnos escogidas por Dios es estar en un púlpito. No es así. Dios estableció unas para pastoras, otras son consejeras, otras son empresarias, otras son emprendedoras, pero cada una tiene un propósito y una unción especial porque fue escogida por Dios por algo. ¿Listo? Entonces, hace algunos años, chicas, aprendí que el enemigo siempre, siempre se te muestra con dulzura, con sutileza. Él nunca se va a presentar. Yo siempre le decía a algunas personas en consejería, es que el diablo nunca se te va a presentar con el trinche y con los cuernos y con los cachos. No, porque si él lo hace, lo primero es que más de una sale despavorida corriendo, ¿cierto? Y entonces así nadie pecaría. Entonces él lo sabe. Ese tiene que mostrar con lo que gusta, con lo que endulza, con lo que sazona, con lo que pasa desapercibido para poder cumplir su propósito. Entonces, ¿qué pasó precisamente en Eva justo antes de comer ese fruto? Pues que ella pensó que era normal, que no hacía daño, que no era peligroso. Lo vio simplemente como una decisión fácil. Y muchas veces nosotros vemos las cosas así. Y las vemos así porque quitamos la mirada de Dios y empezamos a hacer las cosas a través de nuestro foco humano, de nuestro razonamiento humano. Y ahí vamos a cometer muchos errores. Porque en muchas decisiones, antes de tomar grandes decisiones, a veces tenemos velos, a veces tenemos ese pensamiento enredado, confuso. Entonces,
Cuando nosotras necesitemos de verdad tomar una decisión, aunque sea pequeña aparentemente, hagámoslo a través de Dios. Preguntémosle, pero esperemos que nos conteste. No preguntémosle y yo contesto por él. Señor, ¿cierto que si yo compro esta casa ahorita y me endeudo me va bien? ¿Tú me respaldas? No, tú no le estás preguntando, tú le estás informando. Diferente es, Señor. ¿Cuándo puedo comprar una casa? Muéstrame, es el momento. ¿Quieres que me endeude? ¿No quieres que me endeude? Porque muchas veces el Señor te va a decir, sí, yo te voy a dar una casa, pero no va a ser con deuda. Voy a mandar un ángel que te siembre una vivienda. O muchas veces sale un negocio extraordinario que ni siquiera te alcanzaba a pasar por la mente. Entonces, nosotras, para tomar decisiones y no caer en el engaño del enemigo, no podemos dejar de poner la mirada siempre en el Señor. Suena evangélico, suena exagerado, pero es real. Y yo le estoy hablando aquí a mujeres de fe. Yo no estoy hablando aquí a ninguna mujer apática o que no tiene ni idea de quién es Dios. Aquí somos mujeres de fe. Entonces, sí. Tú escoges tu pareja, bueno, las que tuvieron la fortuna escogen su pareja en oración, los negocios en oración, tu salud en oración. Yo se los he dicho a ustedes, yo estoy pasando en este momento un proceso con mi salud y muchas veces me ha costado y sobre todo la comida que se los he contado como testimonio, pero llego y le digo al Señor, Señor, enséñame que cada vez que vaya a comer algo, háblame. Zarandéame si me tienes que zarandear y dime, no, cierra la boca. O listo, cómaselo. Y así he ido aprendiendo y he ido respetando mi cuerpo y he ido haciendo mi aporte, pero pidiéndole al Espíritu Santo porque yo no puedo, yo me equivoco cada rato. Entonces, eso es lo que les quiero decir. Aún hasta para lo más pequeño, tengamos en cuenta a Dios. Y yo les prometo, yo les aseguro que nos vamos a quitar cantidad de dolores de cabeza y de errores que nos van a traer consecuencias fuertes en nuestra vida. Otra cosa que el enemigo dijo o que utilizó con Eva es que contradijo la verdad que Dios ya había puesto en ella, que Dios ya había sembrado en ella, porque le dijo, no moriréis. Cuando él tentó a Eva y le dijo, cómetelo, no vas a morir, no es como Dios te dice. Ya el enemigo ahí ya no le estaba preguntando, ya no estaba sembrando una duda, ya lo que estaba haciendo ahí era que afirmando. Entonces muchas veces, chicas, lo que empezó como una duda se vuelve una realidad en tu mente. Tú lo haces tan fuerte dentro de ti que se vuelve una realidad para ti. Y tú te la crees, tú te crees las mentiras. Y es que muchas veces cuando ya cambiamos la duda de ¿será que alguien me quiere? A decir a mí nadie me quiere. Y te lo repites y te lo repites, a mí ninguna relación me sale bien. Es que definitivamente siempre caigo con los mismos hombres. Es que definitivamente a mí ningún negocio me prospera. Y te has creído tanto esas mentiras que ya hay dentro de ti una fortaleza mental. Y esa fortaleza mental hay que derribarla con la verdad de Cristo. Entonces, el enemigo necesita que tú conozcas la palabra. Él la conoce mejor que nosotras. Porque acuérdense que cuando él tentó a Jesús, siempre lo tentaba con la palabra. Entonces, para él la Biblia, él se la lee y la conoce al derecho y al revés. Las que tenemos que conocer la palabra somos nosotras. Porque con la palabra nosotras somos como ese árbitro que le saca tarjeta roja cada vez que nos ponga un mal pensamiento. Que Dios no te ama. Le saco la tarjeta de la palabra y le digo falso, porque el Señor dice que yo soy su especial tesoro, soy la niña de sus ojos, soy su deleite. Pero si yo no sé que eso lo dice la palabra, pues ¿cómo me voy a defender? ¿Listo? Entonces, no es que tú no conozcas la palabra, tú la debes dominar, tú debes, mejor dicho, volverte experta en esas promesas que Dios nos ha dado, en esa palabra de vida que Dios nos ha dado, para que
aprendas y tengas las herramientas en contra de Satanás. Satanás o el enemigo también apeló al orgullo y al deseo de independencia de Eva, cuando le dijo muy sutilmente, seréis como Dios. Muchas cosas en la vida de nosotras se dan por nuestro orgullo, ¿cierto? Porque el pecado de Eva fue más allá, no era solo comer la fruta, esa fue la tentación, pero en sí el pecado fue pensar que ella merecía ser conocedora de lo del bien y el mal, porque eso fue el límite que Dios le puso y ella traspasó ese límite. No le interesó ese límite, ella solo quería probar. O sea, tuvo en poco las instrucciones que Dios le había dicho. Entonces, la tentación muchas veces en nosotras va también a poner a prueba nuestro orgullo, porque a veces queremos sobresalir, porque hay veces queremos que nos reconozcan, porque hay veces queremos ocupar lugares de privilegio, porque hay veces queremos destacar en ciertos lugares. Entonces, tenemos que tener cuidado que no venga el enemigo sutilmente a alimentar nuestro orgullo, porque la palabra de Dios también es clara que dice que antes de la caída es la altivez. Nosotros podemos subir como coco, pero va a llegar un momento en que, ¿qué? Subir como palmera, y va a llegar un momento en que vamos a aterrizar como cocos. ¿Por qué? Porque a Dios no le gustan los soberbios, a Dios no le gusta el orgullo. Y era tan sencillo como, es que la instrucción del Señor fue muy sencilla, te estoy entregando absolutamente todo, 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 sin límite. Solo hay una cosa, no pruebes esto, porque esto te va a revelar el bien y el mal. Ya, ni siquiera se habían dado cuenta que estaban desnudos. Había pureza, había integridad, había bondad, había amor, pero una sola mala decisión vino y dañó todo. Entonces, muchas veces el orgullo escondido o las intenciones ocultas de muchas de nuestras cosas nos llevan a esas malas decisiones. Entonces, en Génesis 3:6 dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, agradable a los ojos y codiciable para alcanzar sabiduría. Mire que lo que ella quería realmente era casi que igualarse a Dios. Porque cuando dice y alcanzar sabiduría, ella sintió que era poco lo que Dios le había entregado y ella quería un estatus mayor. Entonces, debemos tener de verdad como ese discernimiento, niñas. No está mal que soñemos, no está mal que anhelemos. Por ejemplo, yo muchas veces le digo al Señor, Señor, mira, tú me estás permitiendo esta tarima, por llamarle de alguna forma. Yo no estaba preparada para esto. Y uno quiere empezar a ver fruto, y uno quiere empezar a ver multiplicación, y uno quiere empezar a ver vidas transformadas, y uno quiere. Pero ¿para qué lo quiero? De pronto para sentirme y darme palmaditas en la espalda y decir, wow, chévere, lo estás haciendo bien. ¿O para qué? O para honrar a Dios. Entonces es una línea muy delgadita, es una línea muy delgadita y hay que morir a eso. ¿Y cómo muere uno a eso? Señor, por favor. Mire, uno se tiene que hacer inmune al elogio, pero también se tiene que ser inmune a la crítica. Por eso debemos estar plantadas en Dios para no perder el enfoque de las cosas que Dios quiere hacer con nosotros. Bueno, cuando caemos en pecado, cuando tomamos una mala decisión, obviamente empieza a haber un caos en el exterior, ¿cierto? Porque las consecuencias llegan. La palabra dice que la maldición nunca llega sin causa. Entonces, muchas veces, inclusive yo en estos días iba en un taxi, en un Uber, y el Señor me decía, esta situación, no sé qué, no sé cuánto, con palabra va, palabra viene, yo le decía, mira,
sé que tienes razón en muchas de las cosas que dices, pero también si analizamos con cabeza fría y si analizamos con integridad nuestro corazón, muchas, muchas de las situaciones de nuestra vida no las hemos adquirido nosotros mismos. No Dios, no el gobierno, no la política, no mamá, no mi hermano, no mi esposo, yo. Yo las he tomado mal y eso me ha traído consecuencias. Y las consecuencias, tú puedes orar, claro que sí, después de un momento difícil tú puedes orar. Y claro que Dios perdona y claro que Dios restaura, pero hay que orar por las consecuencias, porque las consecuencias quedan. Cuando tú engañas o cuando a ti te engañan, las consecuencias quedan. ¿Qué le pasó a mi esposo cuando tuvimos la crisis? Mi esposo confesó, mi esposo se puso en evidencia, mi esposo empezó el proceso, pero en mi esposo tuvo que asumir las consecuencias. ¿Y cuáles son parte de esas consecuencias? Su deshonra, el ponerse en evidencia, el entrar en disciplina, bueno, y la desconfianza, empezar a restaurarme a mí, empezar a restaurar su relación con Dios. O sea, hay consecuencias. Entonces, ¿qué quiere o qué más hizo el enemigo con Eva? La llevó a actuar independientemente de Dios. Entonces era lo que yo les decía, por pequeñas que sean nuestras decisiones, pongámoslas a través de los ojos del Señor, a través del filtro del Espíritu Santo, porque créanme que Él sí nos va a decir si nos conviene o no nos conviene o hasta dónde no nos conviene. Vean, les pongo un ejemplo. Resulta que nosotros tenemos un negocio en el centro. Y en el negocio, gracias a Dios, nos va muy bien. Y contratamos en febrero a una empleada. Y la empleada trabajó 4 días y empezó a incapacitarse, incapacitarse, incapacitarse. Conclusión, se incapacitó 96 días más o menos. Y obviamente esto trajo consecuencias, yo estaba afligida, la sobrecarga en el trabajo, tocaba llenar esos huecos, bueno, en fin. Entonces yo quería vender mi solución inmediata, vendamos, yo no quiero más, estoy cansada, estoy harta. Y me pareció muy fácil, yo dije, listo, vendemos, chao, cada empleado, que cada quien se defienda. Vinieron 3 clientes, de hecho no le puse letrero, sino que oré y el Señor envió 3 clientes. Y uno casi que ya con la plata en la mano y de pronto el inicio ¡plum! No se dio. Y yo digo, "Pues, pero ¿por qué? ¿Cómo así, Señor? Y tales, y empiezo a hablarle y como a tratar de decir, de que me explique por qué lo hizo, ¿sí? Y resulta que en una conversación con uno de los abogados que teníamos, el abogado que nosotros tenemos, le dije yo, doctor, es que yo voy a vender el negocio, entonces ya se acaba el problema con esta pelada. Y me dice, no, doña Gloria, usted está muy equivocada. Usted puede vender el negocio, pero usted sigue ligada laboralmente a esta persona y de su bolsillo usted le va a tener que pagar su salario, sus incapacidades y todo. Y yo, ¿cómo? Entonces, esa decisión de vender la papelería, si no la pongo ante los ojos de Dios, que Él ve más allá, hubiéramos cometido un error garrafal y estaríamos ahorita en este momento, quién sabe cómo. Entonces, a eso me refiero y por eso les doy ese consejo. Entonces, no actuemos independientemente de Dios, consultemos, esperemos, recibamos confirmación, porque de verdad que el engaño lo lleva a uno a la impulsividad. Ese es un síntoma de cuando tú no estás ni siquiera escuchando a Dios, cuando eres impulsiva, cuando eres reactiva. Tómate tu tiempo para analizar las cosas, para pensarlas. Nosotros le decíamos, Señor, si nos conviene, si este negocio es tuyo,
Si es el momento, hazlo. Si no, trábalo, Señor, coloca algo, Señor, o ábrenos el entendimiento, danos claridad en este proceso porque estamos, Señor, entorpecidos y el Señor trajo la claridad. Entonces, ¿qué pasa detrás del engaño? Detrás del engaño hay unas áreas que el enemigo siempre va a querer atacar en tu vida. Primero que todo, tu confianza. ¿Qué es lo que realmente quiere Dios para ti? Entonces, Él te va a atacar ahí. Va a atacar tu identidad. ¿Qué es lo que realmente necesitas tú de Dios? ¿Quién eres en Dios? ¿Dependes de Dios? Entonces Él va a atacar tu identidad, va a atacar tu carácter. Te va a decir que Dios está reteniendo tus bendiciones, que Dios se olvidó de ti, que Dios no tiene tiempo para ti, porque Dios bendice a otros y a mí no. Él va a atacar el carácter tuyo. Entonces, no te dejes, no caigas en ese juego. No caigas en ese juego. Muchas de las mujeres hoy en día estamos fragmentadas por permitir todo este tipo de mentiras. Cuestionemos la verdad. Es decir, cuestionemos la mentira con la verdad. No permitamos que el enemigo nos distorsione lo que Dios ya puso en nosotras. No nos dejemos despertar esos deseos vanos. No justifiquemos el pecado. Alguien hace muchos años me enseñó 3 pautas para el pecado. Creer que es justo, creer que es normal y creer que es necesario. Esas son 3 mentiras que Satanás te pone. Por ejemplo, si tú estás lavando la ropa y resulta que tu esposo dejó en el bolsillo 100.000 pesos y cuando sale la ropa, tan sale el billetico, ¿tú se lo devuelves o tú lo guardas? Y dices, no, pues ya lo dio por perdido. En cambio, a mí me sirve, ¿cierto? Entonces, nosotras estamos acomodando la verdad. Mire que el enemigo hace este proceso. Cuestiona la verdad, distorsiona la verdad y niega la verdad. Y despierta el deseo, justifica el pecado y te lleva a actuar. Ahí es cuando ya se consuma el pecado. Ahí es cuando ya llega el engaño. No fue en un abrir y cerrar de ojos. Ya había un proceso y el proceso dio a luz el pecado. El que te diga, es que no sé qué me pasó, no es verdad, porque el pecado tiene un proceso. Vuelvo y se lo repito. Cuestiona Ujú. la verdad, distorsiona la verdad, niega la verdad, despierta el deseo, justifica el pecado y actúa. Ahí es cuando ya, plum, caímos. Entonces, cada mentira que el enemigo nos susurra tiene la intención de reemplazar las verdades que Dios nos ha dado. Dios te dice que tú eres amada, pero el enemigo te dice que nadie te quiere. Dios te dice que tú eres perdonada, pero él te dice que nunca vas a cambiar. Dios te dice que tiene un propósito para ti, pero el enemigo te dice que tú no sirves para nada. Dios te dice que Él siempre va a estar contigo, pero tú te sientes sola. Dios te dice que tu gracia, su gracia nos basta y el enemigo te va a decir que nunca será suficiente. El enemigo no necesita que una mujer deje de creer en Dios. Lo que él le basta es sembrar una semilla de maldad, una semilla del duda y si no la confrontamos, ahí vamos a tener el pecado. Para una mujer en proceso de sanidad, este pasaje bíblico de Eva es esperanzador, porque así como el proceso de la caída fue paso a paso, la restauración también empieza paso a paso y empieza en el momento que tú cambias la mentira por una verdad. Es así de simple. La palabra dice, conoceréis la verdad y la verdad Y la te verdad, hará libre. libre. Exactamente. Entonces, si en el Génesis dice acá que
que Eva no fue, sino cuando el enemigo le dijo que serán como Dios, ella no confrontó eso. Nosotras sí tenemos la palabra y la raíz bíblica para el engaño es porque dice la palabra que nosotros estamos buscando continuamente atajos para llegar al placer, a la complacencia. Esa es como la raíz que tenemos nosotras para caer fácilmente en el engaño. Dice así, caemos en el engaño porque nos promete un atajo para satisfacer necesidades legítimas como seguridad, placer o trascendencia, pero nos lo ofrece de manera ilegítima. El engaño siempre distorsiona la verdad con razonamiento humano. Es decir, la razón humana es nuestra perdición. Por eso la palabra también dice que la sabiduría humana es diabólica, mientras que la sabiduría que viene de Dios, que Él no la da si se la pedimos, es bondadosa, es buena, porque es la sabiduría de Dios. Pero hay un engaño que es peor y es el autoengaño. La palabra en Jeremías 17:9 dice, engañoso es el corazón. ¿Quién lo puede conocer? Es perverso. Imagínense que él dice que es perverso, porque nuestro corazón nos traiciona. Nuestro corazón, nosotras mismas no lo conocemos. Hoy podemos amar, a los 5 minutos odiar, a los 3 minutos llorar. Y bueno, nuestro corazón es perverso. Entonces, el primer engañador que nosotros tenemos no está fuera de nosotros, está dentro de nosotros. Y ese corazón hay que trabajarlo, hay que limpiarlo, hay que madurarlo. Pero también el apóstol Santiago nos dice en Santiago 1:14, sino que cada uno es tentado de su propia concupiscencia, es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después de que ha concebido, da a luz el pecado. Entonces aquí nos está dando lo mismo que yo les dije anteriormente. El pecado, el engaño, tiene un proceso. El engaño no entra por la puerta de la maldad. El engaño entra por la razón. Hace que lo incorrecto parezca correcto. Hace que lo peligroso parezca inofensivo. Hace que la desobediencia parezca libertad. Toda caída comienza mucho antes que el pecado. Los pensamientos de nosotras producen creencias. Nuestras creencias producen decisiones. Nuestras decisiones producen hábitos. Y los hábitos son los que construyen nuestro destino. Entonces, muchachas, el enemigo nunca te va a mostrar el cuadro completo. Seducción, atracción y consecuencia, jamás. Él te va a mostrar solo una parte del panorama, pero la parte final de muerte, de dolor, de venganza, de culpa, de separación, jamás te lo va a mostrar. Entonces tú debes aprender a ir más allá. Hay un momento donde Satanás ya no necesita ni siquiera hablarte, porque la persona misma se encarga de repetirse las mentiras. ¿Ustedes se acuerdan de la historia de David y Goliat? Goliat salió durante 40 días a amenazar al ejército de Dios viviente, soldados experimentados en guerra, invictos ante cantidad de guerras poderosas que tuvieron. Sin embargo, un gigante durante 40 días les lanzaba, ¿quién me reta? Van a caer como perros muertos, no son capaces. ¿Cuáles son esos Goliat que hoy te están lanzando todos los días esa mentira y que ya tú te la quieres repetir y repetir y repetir? Por eso el diablo ya, después de que tú la tengas, se va y coge otra.
porque ya tú solita te encargas de repetir y repetir esa mentira. La verdad te va a liberar y la libertad comienza en tu vida cuando decides recibir la verdad de Cristo. Hay algo muy sencillo. Cuando una persona entra a trabajar en un banco, le enseñan todos los trucos para conocer los billetes buenos, no los billetes falsos. Obviamente le enseñan las pautas básicas pero no se centran en identificar los falsos, se centran en conocer los buenos. Entonces eso es lo que tenemos que hacer. No nos centremos en ir a conocer los engaños de Satanás, las mentiras de Satanás, como pena, ¿qué hacen? No, centrémonos en conocer la verdad. Centrémonos en tener poder en la verdad. Conozcamos lo que Dios quiere de nosotras, conozcamos lo que Él quiere decirnos en la palabra, cojamos esas promesas de poder y utilicémoslas. Eso es lo más valioso. El enemigo no necesita destruir tu vida de un solo totazo. Le basta con convencerte de una mentira que tú misma repetirás. Eva perdió todo, perdió el jardín por haber creído en esa mentira. Pero Cristo vino para devolvernos mucho más que un jardín. Vino a restaurar nuestra identidad, nuestro propósito, vino a restaurar nuestra esperanza. Él vino a levantarnos de todo ese proceso de engaño que empezó desde el principio de la humanidad. Yo no sé cuántas mentiras o cuántos engaños has tenido que vivir en tu vida o cuántos engaños has hecho, porque también lo hemos hecho. Pero hoy Dios quiere que seamos libres de todo eso y todo empieza en tu mente. Tienes que aprender a cuidar tu mente, tienes que aprender a filtrar tus pensamientos, tienes que aprender, tenemos que aprender que cuando estamos con el Señor, aún hasta las cosas pequeñas hay que dejar que Él tome el control para evitarnos consecuencias nefastas en decisiones que tal vez eran tan fáciles, pero quisimos hacerlo a nuestra manera, en nuestro tiempo, en nuestra forma, justificando, creyendo que Dios necesita ayuda, creyendo que a veces somos más sabias que Dios. Entonces yo creo que es el momento de no seguir creyendo más las mentiras del diablo. Esa parte, ese primer episodio del engaño está en este libro de Mentiras que las mujeres creen. Si ustedes quieren comprar el libro, chicas, pues es un anuncio extra, pues me escriben por el interno, yo se los hago llegar, porque pues en la papelería los tenemos. Entonces, muy rico que vayan leyéndolo, vayan subrayando, porque pues lo ideal del libro es que lo vayamos estudiando, lo vayamos subrayando en todo lo que el libro nos va enseñando y lo compartamos, porque en un solo capítulo, de hecho no está todo el capítulo, solo saqué unos fragmentos para sacar esta charla. Entonces, qué rico que podamos socializarlo, que podamos profundizarlo y aprender. Bueno, chicas, entonces pues llegamos hasta aquí. Voy a despedirme ya de redes